La Catedral de Lima es uno de los lugares más representativos del catolicismo en el Perú. Es la iglesia más grande y antigua de la capital, un punto de visita obligatorio por su tradición y por ser referente histórico de una ciudad que mantiene viva su fe. La catedral está ubicada en la Plaza de Armas de Lima, cerca al Palacio de Gobierno y el Palacio Municipal. La construcción se inició con la fundación de Lima en 1535. Fue Francisco Pizarro quien puso la primera piedra y cargó, en pública manifestación de fe y humildad, el primer madero para la edificación de la primera catedral, la cual se hizo bajo la advocación de Nuestra Señora de la Asunción, terminándose la construcción en 1538 e inaugurándose el 11 de marzo de 1540. La catedral se levantó siguiendo el estilo renacentista y neoclásico que se aprecia en sus dos torres. Posee 3 puertas como en la mayoría de las catedrales. La del medio lleva el nombre de Perdón, la de la derecha lleva el nombre de Epístola y la de la izquierda lleva el nombre de Evangelio. En la fachada principal se pueden observar estatuas de los apóstoles y en la hornacina central el Sagrado Corazón de Jesús. Actualmente, en la parte superior se puede ver el escudo de Perú, en el sitio donde originalmente se hallaba el escudo de la ciudad de Lima junto con la frase Plus Ultra. En su interior, la Catedral de Lima muestra varios estilos, desde el gótico tardío, el renacentista, hasta el barroco y el plateresco. Por la fecha del inicio de la construcción, el estilo arquitectónico es renacentista. Posee una planta de salón rectangular emulando a la Catedral de Sevilla. El techo está sostenido por bóvedas góticas de crucería que recrean un cielo estrellado, las cuales están hechas de madera y estuco para aliviar el peso sobre las paredes y evitar su colapso en caso de sismo. Originalmente sus altares eran de estilo barroco, siendo sustituidos algunos de ellos por altares neoclásicos. La sillería del coro, si bien presenta tradición renacentista, posee una disposición ecléctica. La catedral es en sí una perfecta síntesis de los estilos arquitectónicos que se desarrollaron en la ciudad de Lima desde sus orígenes hasta el día de hoy. Buenos días, nos encontramos en la iglesia San Pedro, ubicada en el centro de Lima. En esta oportunidad nos encontramos con el padre Enrique, el cual nos va a comentar acerca de la iglesia. Padre, buenos días. Buenos días, padre. En esta oportunidad la primera pregunta sería, ¿cuándo se fundó la iglesia San Pedro? Tenemos que distinguir la fundación de la iglesia a la fundación de todo el complejo de lo que fue desde el principio el Colegio Máximo de San Pablo. Los jesuitas llegan al Perú en 1568, el 3 de abril, entonces fue fundado este espacio como la primera de las casas donde se construyó una primera iglesia y fue una especie de galpón. Entonces la primera iglesia coincide con la fecha de llegada, pero inmediatamente en 1569, precisamente en el titular de los campos ha tenido esta entrevista, se hizo la segunda iglesia, pero fue pasando el tiempo y ya se construyó la iglesia definitiva, que es la que está en la esquina de Ucayali con Azángaro, y la fundación, la dedicación de la iglesia a San Pedro y San Pablo es del 31 de julio de 1638. Perfecto, padre. Y respecto a la arquitectura que se encuentra ubicada en la iglesia, nos comenta que era de hacer una arquitectura neoclásica. No. La estructura de la iglesia es renacentista. ¿Ya? Entonces hay una superposición de estilos, pero tenemos que distinguir entre la arquitectura, que es neoclásica y de renacentista, romana,
tenemos que tener en cuenta que los planos iniciales están hechos en base a la iglesia del Jesús de Roma, la iglesia de la casa central de los jesuitas en Roma. Entonces de ahí tiene una serie de características que es, ante todo, el equilibrio que hay entre las... Yo diría que el equilibrio se basa en conceptos matemáticos, es decir, se puede encontrar las líneas, los trazos de la arquitectura se pueden ir inscribiendo dentro de cuadrados, redondelas, vamos a decir, utilizando entonces las medidas que son realmente clásicas, pero indican entonces todo ese movimiento de razón por el cual los jesuitas estaban influenciados. Hay que tener en cuenta que los jesuitas no son una orden religiosa a la manera de las otras, es decir, no son frailes, conventuales, sino los jesuitas es una orden religiosa hecha para la misión, para salir. Entonces los jesuitas no tienen una misión específica que no sea la misión, de ahí viene que sea tan variada. Las otras órdenes religiosas tienen sus monasterios o sus conventos, pero no. En el caso nuestro, entonces, la iglesia actual es la iglesia que estaba anexa al Colegio Máximo de San Pablo. Y el Colegio Máximo de San Pablo, de hecho, era la universidad de los jesuitas, donde durante 200 años se formaron jóvenes, no solamente los seminaristas que iban a ser después los misioneros que salieron para toda América del Sur, sino también fueron formados como estudios generales todos los jóvenes que después de aquí pasaban a estudiar como condición previa a la Universidad de San Marcos, es decir, a la Universidad de Lima. Entonces, en la iglesia nos encontramos esta estructura que es renacentista, y después nos encontramos que hay una serie de capillas alrededor, y la ornamentación de las capillas es netamente barroca. ¿Ya? Es decir, en San Pedro se encuentra el mejor conjunto de retablos barrocos de toda América Latina, ¿no? No digo que esta sea la mejor iglesia ni la más hermosa, no, simplemente como conjunto el templo. Entonces, la ornamentación de las capillas, si uno se fija bien, contrasta con la sobriedad de toda la nave central. Uno llega a las naves laterales y dice, a ver, esto no se parece en nada, ¿no? Porque ve pues todo son volutas, los ángeles, las figuritas, las columnas torsas, etc. El dorado. Y lo que al principio me decías del neoclásico es debido a que en 1810 hay una corriente de modernización en la iglesia promovida por los virreyes, y en realidad se destruyeron la mayor parte de los grandes retablos barrocos de Lima. Es decir, en la catedral de Santo Domingo, San Francisco, Santo Domingo, San Pedro y algunos conventos, se hacen unos retablos que eran la modernidad, retablos neoclásicos, lo típico, las columnas, ¿no? Que son, digamos, unas moles, pero era la moda de la época. Y además hay que tener en cuenta que todas las iglesias donde se hacen estos retablos, esos trabajos, son muy parecidas. ¿Y por qué? Porque todo estaba patrocinado por los diseños
y la realización en muchos casos del presbítero Matías Maestro, que era el arquitecto oficial del Estado, del Virreinato. Sí, pero entonces no casa una cosa con otra, no casa. Lamentablemente el retablo mayor que se hizo para 1638, el terremoto que hubo 50 años después, esa parte se cae, entonces se pierde ese retablo y claro, ya no se pudo hacer otro. Sí. Y respecto a las pinturas que se ubican en la iglesia, que se logran observar, los detalles, ¿cómo fue influenciada para colocar esas imágenes que se encuentran en la iglesia? En la iglesia propiamente, yo diría que en cuanto a cuadros, está lo más valioso es la serie de Valdés Leal, que son 8 cuadros de la vida de San Ignacio, pero están repartidos en 4 capillas, dos, pero lamentablemente pues están tan altos que no se pueden ver. Entonces esperamos en algún momento poder trasladar los cuadros a un espacio donde puedan ser percibidos, dejando en ese lugar unas copias, digamos, para que no quitar tampoco la estética del lugar, ¿no? Pero hay que, por lo menos temporalmente, tenemos que ir haciendo rotar esos cuadros que son tan valiosos. Por otro lado están los arcángeles de Bartolomé Román, que han sido trasladados a la capilla de Nuestra Señora de la O, porque en realidad estorbaban lo que es el conjunto de la parte del presbiterio de la iglesia. Fuera de eso, en el templo mismo hay algunos cuadros que son, bueno, algunos no son atribuidos a algunos pintores, ¿no? Hay uno sí en la capilla de San Luis Gonzaga, hay una serie de cuadros de Cristóbal de Lozano. Yo diría que en cuanto a cuadros son lo más notorio. Fuera ya de la iglesia está el cuadro de la coronación de la Virgen, una Candelaria y una Nuestra Señora de la O. El cuadro de la coronación de la Virgen del jesuita Bernardo Vitti fue hecho precisamente para presidir el retablo mayor y ahí estuvo la fundación. Pero una vez que esa zona se daña y construyen, ya se había construido la sacristía, fue trasladada a la sacristía y ahí es donde está ubicada toda la gran imagen, ese cuadro, ese lienzo tan grande y hermoso de la coronación de la Virgen. Después está también de Bernardo Vitti, los otros cuadros. Uno es la Candelaria, que fue pintado por Bernardo Vitti para la capilla, entrando a mano izquierda, que era la capilla de la Cofradía de los Morenos. Es decir, cada una de las capillas estaba relacionada con un grupo concreto de personas, ¿no? Entonces, entrando a mano izquierda estaba la capilla de los Morenos, la Cofradía de los Morenos lo llevaba. Luego la siguiente era la que actualmente está ahí, de la Escuela Salmantina de Hernández, la Familia de la Virgen. A continuación viene la capilla que es la Anunciata, la Anunciación. Entonces eran de grupos concretos de alumnos del Colegio San Pablo.
Luego viene por la izquierda la capilla de San Francisco Javier, que estaba llevada para la congregación de sacerdotes. Al frente está San Francisco de Borja, de los nobles. La primera de la derecha era la capilla del Niño Jesús, que es muy interesante porque era la que cuidaba y estaba dedicada a la nobleza indígena. Entonces, en la parte baja, en concreto, de la capilla del Niño Jesús, es donde se enterraba la nobleza indígena. Hay que tener en cuenta que hasta bastantes años después se mantuvo a la nobleza indígena, que va más adelante ya en tiempo van a cancelar todo ese, que fueron en definitiva los que mantenían un movimiento de preeminencia y de respeto a los naturales. Y por último, padre, ¿qué recomendaciones le daría a los jóvenes que desean visitar la iglesia San Pedro? Yo diría que antes de visitar la iglesia de San Pedro, primero se informe, ¿no? Porque se corre el peligro de llegar y ver y no saber interpretar, ¿no? Entonces, informarse básicamente de cosas y luego no basta con venir una vez. Es decir, este es un espacio que habla por sí mismo. Es decir, hay que tener en cuenta que esto no está hecho como un lugar bonito. No ese es el sentido, sino este lugar está hecho como espacio de oración. Entonces, cada capilla tiene un conjunto de significados en los cuadros, las formas, los colores. Cuando se piensa, por ejemplo, originalmente, claro, nosotros entramos y vemos un piso de losetas, vemos que hay 60 bancas, pero originalmente no era así, ¿no? Entrar a la iglesia no había ese coro que hay actualmente, que es el principio del siglo XX, y que fue una barbaridad que lo hicieran porque corta lo que es el espacio de la iglesia. Entonces, el sentido era entrar en la iglesia y, a diferencia del estar en la calle, entras a un lugar sagrado. Y era un espacio inmenso con un piso de ladrillo vidriado, que iba desde la entrada hasta el altar, que era monumental. Hay un texto muy simpático que hace el relato sobre la inauguración. Un jesuita de acá de Lima escribe a un jesuita que estaba en Bolivia, la actual Bolivia, contándole cómo había sido la inauguración, y decía: es tan impresionante el espacio que, si no fuera una falta de respeto, daría ganas de entrar montando a caballo y pasear por todo el espacio, ¿no? Porque realmente ese era el sentido, entrar en un espacio muy amplio donde, y esto es lo que se buscaba, donde todos pudieran entrar. Hay que tener en cuenta que Lima, pues, por aquellas épocas, tenía escasamente 20.000 habitantes. Y de los 20.000 habitantes, el 60% eran esclavos negros. O sea, de 20.000, 12.000 eran esclavos, estaban en esta condición. Y después no se toma en cuenta todos los naturales que no vivían en la misma Lima, sino vivían alrededor, en las afueras, ¿no? Y entonces los jesuitas trabajaban precisamente con todos, y era un espacio abierto porque trabajaban en la medida de lo posible, porque los domingos, especialmente por la tarde, lo dedicaban a trabajar o con los negros o con los naturales. Y fíjate que si los jesuitas llegan en 1568,
en abril, ya en el mes de noviembre, había los domingos, un domingo al mes, había una gran procesión de morenos que iban por la ciudad y iban recitando el catecismo, y en otro día iban los naturales y fueron preparando también con cantos, todo eso en quechua. En quechua, sí. Una de las cosas muy importantes es que hubo un grupo de jesuitas que aprendieron el quechua, aparte de algunos de los que entraron ya de jesuitas muy al principio, es decir, ya en el año 1569 había jesuitas que eran de acá mismo, ¿no? Entonces, bueno, esta es un poquito el inicio de la historia, de una historia bastante compleja. Exacto. Bueno, lo agradecemos, padre, muchas gracias por la entrevista. Encantado de servir.